Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a este webinar organizado por WiUni en colaboración con la Universitat Oberta de Cataluña. Mi nombre es Florencia y tengo el honor de ser su anfitriona durante el evento de hoy. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Sé que el tiempo de todos es muy valioso, sobre todo en esta época, y por eso hemos preparado una sesión muy especial en la que vamos a contar con un experto que nos va a compartir su experiencia y sus conocimientos. Antes de comenzar con nuestra charla de hoy, un recordatorio importante para todos los participantes. Durante la presentación van a poder enviar todas sus preguntas a través de la Q&A box que van a encontrar en la parte inferior de Zoom. Al finalizar la exposición vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que nuestros ponentes puedan interactuar directamente con ustedes. Además, todos los participantes que asisten al evento van a tener derecho a solicitar el certificado de asistencia otorgado por WiUni. Al final de la sesión vamos a compartir en el chat el enlace para que puedan registrarse y recibirlo directamente en sus correos electrónicos. Ahora sí, permítanme presentarles a nuestros invitados de hoy. Estoy aquí con John Elliot Morán Flores. John es un Global Senior Manager de Diversity, Equity, Inclusion and Belonging de DHL Supply Chain y además es un graduado de la UOC. También estamos con Laura Villate, parte del equipo de la UOC, quien nos va a hablar un poquito más sobre los programas. Es un verdadero honor contar con vuestra presencia hoy. Bienvenidos y gracias por estar en este encuentro. Hoy vamos a hablar de un tema que interesa mucho a todos los que estamos aquí. Vamos a hablar de recursos humanos con impacto y claves para humanizar las organizaciones en América Latina. John nos va a explicar por qué la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia son claves para el futuro del trabajo en América Latina y el mundo en general. Vamos a descubrir cómo transformar conceptos estratégicos en acciones reales dentro de las organizaciones y a partir de su propia experiencia personal y profesional, John compartirá cómo su trayectoria y el aprendizaje del máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la UOC le permitieron diseñar políticas y prácticas con impacto tangible. Pero bueno, no les quiero spoilear nada más, así que le cedo la palabra a John para que nos hable él de estos temas que tanto sabe. John. Muchas gracias, Flor, y muy buenos días con todos. Estoy, la verdad, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, les quería compartir este tema que la verdad a mí me apasiona un montón. Entonces, para mí es muy grato volver a mi alma mater en cuestiones de mi máster. Y bueno, contándoles un poquito de recursos humanos, pero una perspectiva de más impacto. Y la verdad, siendo un profesional de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, vamos a tener unas reflexiones con base en mi experiencia profesional, algunos datos que he traído también a nivel global y de la región, para analizar cómo esto puede ayudar a nuestra región como tal y cómo en el caso de que seamos profesionales de recursos humanos o cualquier profesional, tengamos esto en cuenta y sepamos crear un impacto a la hora de realizar nuestras labores cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, como ya mencionó Flor, mi nombre es John Morán. Yo soy de Ecuador. Nací en Estados Unidos, pero me crié en Ecuador. Hice mis estudios de pregrado en Derecho, pero la verdad me di cuenta que el derecho no iba a ser lo mío a nivel profesional. Entonces, tuve, mientras estudiaba Derecho, la oportunidad de eh, participar en un voluntariado en una organización llamada IESEC, que se centra mucho en liderazgo juvenil a través de experiencias internacionales, ya sea como voluntariados o como pasantías profesionales. Ahí estuve alrededor de 6 años, y luego pues tuve la oportunidad de tener una beca en DHL, mientras también estudiaba mi maestría de recursos humanos en la UOC. Y pues hace 3 años me desenvuelvo como senior manager
en cuestiones de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. De eso ya vamos a ver más adelante a nivel global para DHL Supply Chain, que es el líder en logística a nivel global. Entonces, es una experiencia muy gratificante, me encanta mi trabajo, siempre voy con una sonrisa porque está conectado con mi pasión como ser humano. Y les cuento un poquito porque, claro, eh, les puedo o dar toda una conversación sobre mi currículum o les puedo contar cómo las experiencias que he tenido la oportunidad de tener a lo largo de mi carrera profesional, me han ayudado a tener una visión del tema de diversidad e inclusión mucho más amplio, ¿no? Y saber que esto es una necesidad, no solo en nuestra región, pero a nivel general, ¿ok? Entonces, les cuento un poco de mí, como les he mencionado, yo nací en Estados Unidos, pero claro, crecí, me desarrollé, estudié en Ecuador y en Ecuador tuve algunas experiencias de trabajo. Trabajé en mi universidad, soy graduado de la Universidad San Francisco de Quito como asistente de cátedra. También tuve la oportunidad de trabajar en un buffet de abogados mientras cursaba mis estudios en Derecho. Y también hice unas prácticas que si tengo colegas de Ecuador acá, como graduados en Derecho, tenemos que realizar prácticas en el sector. Y también yo hice mis prácticas en el juzgado, un juzgado de lo penal en Guayaquil. Esas son las experiencias en derecho que pude tener en Ecuador y también me di cuenta de algo, ¿no? En Ecuador, como una cultura latinoamericana, tenemos una cultura muy cálida, una cultura en la cual vemos por la por comunidad, vemos por los demás, nos preocupamos, somos muy abiertos en sentidos de crear conexiones con las otras personas, pero hay algo que para mí había una dicotomía, había algo que como no cuajaba muy bien, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque sentía que tenía que cumplir ciertos estándares, tenía que cumplir ciertas expectativas de la mayoría para poder encajar. Y muchas veces me pasaba que yo no traía mi verdadero yo al trabajo, ya sea porque como abogado tenía que seguir ciertos parámetros de formalidad, tenía que hablar de una manera específica, tenía que tener ciertos intereses, también como hombre, tal vez me tenía que gustar cierto tipo de deportes para poder encajar en el grupo, etcétera, etcétera. Entonces, tenía y aprendí mucho esta dicotomía. Si bien tenemos una cultura muy cálida, abierta, que te puede abrazar como profesional, también en el caso de no tener seguir ciertos patrones generales de la sociedad, eh, puedes tal vez no encajar. Y tal vez mi caso personal tuve que muchas veces fingir que me gustaba algo o fingir que tenía ciertas afinidades o intereses para poder permanecer en el grupo, ¿no? También señalé en este mapa que resalta mis experiencias profesionales, Estados Unidos. También tuve una oportunidad laboral en Estados Unidos, la verdad bastante joven, con 18 años, eh, en la cual pude conocer un poquito más de la cultura allá, cultura laboral. Trabajé en una tienda, ¿ok? De artículos varios. Y ahí pude aprender mucho que, claro, como Estados Unidos sabemos, claro, es un país gigante, un país de más de 300 millones de habitantes, en la cual está hecho a base de migración, está hecho a base de diversidad. Entonces, vi que en Estados Unidos, en el sector laboral, tenemos la diversidad como ADN, ¿no? Entonces, hay personas de distintos lugares, personas que son primera, segunda, tercera generación de personas que vienen de distintos continentes, distintas culturas, distintas creencias. Y la verdad, tuve la oportunidad de aprender bastante de las personas, ¿no? Con las que trabajé. Sin embargo, algo que me llamaba mucho la atención es que veía una inclusión aparente, ¿ya? Si bien todos comparten una historia o casi todas las personas que viven en Estados Unidos comparten una historia de migración, había una inclusión aparente. Siempre
se veían ciertos grupos étnicos segregados, eh, veíamos que había racismo, veíamos que había casos de sesgos hacia ciertos grupos sociales, ciertos grupos étnicos. Entonces, era algo que si bien Estados Unidos es un país que está hecho a base de la migración histórica que ha tenido, sí que había una inclusión aparente. O sea, si bien estaban juntos, pero no revueltos, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, esas fueron mis reflexiones en Estados Unidos. Como les había mencionado, tuve una oportunidad de trabajar muchos años en esta organización IESEC y con ellos tuve la gran labor de trabajar en un voluntariado en Argentina. Y no sé si pues aquí tenemos personas de Argentina, la verdad es un país que a mí me que encantó. Trabajé ahí en una fundación de niños abandonados en un barrio con menos oportunidades, haciendo marketing, ¿ya? Entonces tengo, claro, he hecho diversas cosas y pues aprendí a cuestionarme sesgos, porque cuando uno se desarrolla va teniendo sesgos. Los sesgos son naturales. Es la forma en la que nuestro cerebro trabaja para procesar información más rápida. Y muchas veces estos sesgos son conscientes, lo sabemos, pero otras veces estos sesgos son inconscientes. No sabemos que lo tenemos, pero la forma en la que pensamos de personas de distintas regiones, de personas con características distintas a las nuestras, nos hace tener ciertos pensamientos prefabricados o estereotipos que a veces o muchas veces no se cumplen. Y esta oportunidad que tuve en Argentina me ayudó mucho a cuestionarme mis sesgos. Yo personalmente tenía pensamientos de cómo era la cultura argentina, ya sea positivos, pero también negativos, que en esta experiencia, en este trabajo que tuve en esta fundación, me ayudó mucho a revisarlos, ¿no? Me ayudó mucho a explorar sesgos que no me daba cuenta que tenía, pero así también saber que no, los estereotipos son estereotipos y es importante conocer de primera mano ciertas culturas o cierto tipo de personas para romper esos sesgos, ¿no? Y eso es algo que aprendí muy positivo de esta experiencia, pero también que había inequidades sociales súper grandes, inequidades visibles. Como en Latinoamérica, sabemos, somos una de las regiones o la región, una de las regiones más desiguales, más inequitativas. Entonces yo pude ver, ¿no? De lleno la realidad de las personas en este barrio, como lo llaman en Argentina Villa, de escasos recursos. Y claro, pude ver la opulencia de otros barrios, pude ver las oportunidades que tenían personas con un ingreso o ventajas mayores y como esto sí creaba bastante inequidad y lo pude ver de primera mano porque claro, yo trabajaba día a día en esta fundación con personas que de verdad querían salir adelante, que de verdad quería hacer una diferencia, pero habían barreras desde el principio que les impedía avanzar. Y esto fue mermando bastante en mi pensamiento y en querer hacer algo. Luego, cuando terminé mis estudios en Derecho, por medio de IESEC, trabajando en la organización PERSET, tuve la oportunidad de vivir 2 años en Madrid, en España, y estas experiencias en esta organización y trabajando alrededor de España, me hizo dar cuenta que, claro, la sociedad española es una ciudad muy progresista, muy abierta a nivel general, sobre todo para diversidades de género o diversidades de orientación sexual. Las políticas y la sociedad tienden a ser más abiertas, sobre todo en una ciudad como Madrid o Barcelona, que son más grandes. Entonces, aprendí mucho más a ver una sociedad más progresista, más liberada, eh, más diversa e inclusiva, por así decirlo. Pero también me llamó la atención mucho la polarización que tenía España. Y no solo en España, pero podemos ver la polarización en diversos aspectos. De nuestros países, cómo se crea una narrativa de ellos contra nosotros, una narrativa de división en la cual no nos estamos escuchando, en la cual no creemos que tenemos que imponer nuestras ideas y la verdad es que no, la verdad es que podemos respetar ideas con las que no compartimos, ver similitudes que tenemos con otras personas y dejar de vernos como otros, de vernos como enemigos y buscar puntos en común, que todos lo tenemos,
para así poder crear lazos y crear puentes en vez de crear divisiones entre nosotros. Que es algo que aprendí en 2 años de vivir en España. Y por último, como les mencioné, luego de mi trabajo en España en IESEC, tuve la oportunidad de comenzar unas pasantías en DHL para luego trabajar como personal de recursos humanos y luego después tuve la oportunidad de ejercer el cargo en el que estoy, ¿no? Como gerente senior de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, en estos tiempos, en estos 5 años en Alemania, aprendí que hay una equidad, es una sociedad bastante equitativa en la cual las personas, independientemente de un ingreso económico, independientemente de donde uno venga, tiene una oportunidad a tener las necesidades básicas cubiertas, un estado de bienestar en la cual salud, educación está al alcance de todos, que tenemos oportunidades y así cualquiera que sea el trabajo de las personas de acá, hay una equidad en la sociedad en su mayoría, ¿no? Pero la verdad también aprendí mucho y he observado la exclusión sistémica. Sigue habiendo prejuicios hacia las personas migrantes, sobre todo de algunas regiones. Sigue habiendo una división entre las personas locales y las personas extranjeras, sobre todo con prejuicios de lado y lado que no crean unión. De la sociedad, ¿no? Entonces eso se ve como sistemas, los sistemas en los que cada sociedad o grupo eh, realiza actividades, se lleva con distintas personas, va a ciertos lugares que se crean sistemas de exclusión que llevan años, ¿no? Entonces, eso tanto lo bueno, lo positivo de la diversidad, equidad e inclusión, como los aspectos a mejorar, han estado presentes a lo largo de mi trayectoria profesional y a lo largo, y bueno, en las geografías en las que he tenido la oportunidad de trabajar y vivir, ¿no? Entonces, eso ha ayudado mucho a que esto sea parte de mi pasión por el tema, ¿no? Porque cada mañana me levanto para trabajar, para crear estas políticas, estos programas y cambiar la vida de los 200.000 empleados de DHL con los que yo puedo con mis proyectos tener impacto, ¿no? Entonces, eso para contarles un poquito de mí. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo logramos que la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia deje de ser un discurso bonito? Porque todo lo que les cuento es bonito, ¿no? Pero muchas veces en las empresas tenemos que producir casos de éxito, tenemos que verificar cuál es el impacto. ¿Qué es lo que ayudan estos programas a tener una ventaja competitiva para nosotros como trabajadores, pero también para los negocios? Entonces, esta es una pregunta muy, muy importante que les invito a la reflexión, ¿no? Y para eso les traigo ciertos datos de lo que está pasando en el mundo. Estas son macro tendencias que con mi equipo hemos visibilizado que están conectando con el tema de diversidad, equidad e inclusión y otros temas también. Por ejemplo, el tema de la política, ¿no? Hemos visto, y no sé, pues, si han tenido la oportunidad de revisar este tipo de tópicos en las noticias, lo hemos escuchado de ciertas políticas en países como en Estados Unidos, países como en Argentina, como en El Salvador, en reacción contra la diversidad, equidad e inclusión. Llamándolas, sí, con una connotación negativa, que no ayudan y, claro, teniendo una polarización, que es lo que venía hablando. También, claro, esto viene con desafíos legales, en el caso de que liderazgos no estén a favor de políticas de diversidad, equidad e inclusión. Hay desafíos legales que pueden venir al respecto, ¿no? En contra de ello, también una influencia bastante autoritaria de ciertos grupos, ¿no? Y también una fragmentación, ¿no? De nuevo, la polarización política es muy fuerte y eso influye también en la sociedad. A nivel económico, bueno, pues sabemos que estamos en una situación incierta, tenemos más desigualdad económica. En muchos de nuestros países estamos en una inflación bastante grande. Hay un cambio en la fuerza laboral a nivel, por ejemplo, generacional. La generación millennial y Z está tomando mucho más terreno en el campo laboral, entonces eso cambia mucho la cultura que podemos tener, ¿no? Y también, sobre todo, personas migrantes, personas de otro tipo de diversidades o grupos,
que se están añadiendo a nuestras plantillas laborales, ¿no? Entonces, al ser grupos que vienen con sesgos por parte de la mayoría, pues se genera una exclusión y una brecha, como yo lo mencioné en mi experiencia argentina, había una brecha inicial de estos grupos, ¿no? También cierto escepticismo de inversores con respecto a las políticas de diversidad, de inclusión y pertenencia, y también las políticas de, claro, sostenibilidad, ¿no? Entonces, vemos que hay una cuestionamientos acerca de estos temas. Y en el tema de lo social, pues claro, no sé si les traigo un dato en el tema de neurodiversidad. Neurodiversidad se basa en que hay unos cerebros o conexiones cognitivas que trabajan de otra manera a lo que es lo neurotípico, ¿no? Entonces, personas con autismo, personas con síndrome, con déficit de atención y hiperactividad, personas con Asperger, son ejemplos de esta neurodiversidad. Y les traigo un dato, una de cada 5 personas tiene una neurodiversidad. Es un tema que se está hablando mucho, sobre todo en Europa y en en América del Norte, en la cual, claro, necesitamos comprender mucho más cómo ser neuroinclusivos con este grupo de personas. Y vemos que el tema de sostenibilidad va más allá del tema ambiental, sino la sostenibilidad humana es algo súper, súper importante que muchas empresas están tomando en cuenta y se está exigiendo, sobre todo por las generaciones más jóvenes como la millennial y la Z. Ya mencioné el tema de los cambios generacionales, esto se vive mucho y cada vez más, sobre todo en 5 años, vamos a ver el surgimiento de una nueva generación en el mercado laboral, la generación alfa, que también va a traer cambios, también va a traer estas nuevas perspectivas en nuestro mercado. Entonces, otro punto muy clave es el tema de la salud mental. Mucho se está hablando de la salud mental. De hecho, hace un mes, el 10 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y eso es algo que también está en conversaciones cotidianas, no solo a nivel laboral, pero también en lo social y a nivel en general, mucho más prioridad por el tema de salud mental y esta economía de bienestar. Cómo nosotros conectamos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras conexiones para sentirnos bien. Eh, no solo les traigo contextos de macrotendencias a nivel político, económico, social, pero también tenemos lo tecnológico, lo legal y lo medioambiental. Y esto también incide en nuestro trabajo, también incide en temas de diversidad e inclusión. Entonces, vemos que está de moda el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, entre otras soluciones que, claro, si bien para muchos lo vemos como una facilidad, también sabemos que puede crear una paradoja. ¿Por qué? Porque estos sistemas de inteligencia artificial están hechos por hombres. Los algoritmos lo hacemos nosotros, nosotros educamos a ello, por lo cual, eh, claro, ¿qué sesgos tienen? ¿Cómo están aprendiendo estas tecnologías? ¿Están reduciendo brechas o están ampliando aún más las brechas que ya tenemos? Entonces, eso también es muy, muy importante de reflexionar, ¿no? También algo importante que se vive a nivel de recursos humanos es la hiperpersonalización de la experiencia del empleado. Entonces, esto tiene que ver con la equidad. ¿Y qué es esto de hiperpersonalización? Que yo como John tengo distintas necesidades a Laura o a Flor, pongámoslo como un ejemplo, y cómo yo tal vez quiero mi experiencia laboral va a diferir mucho de cada persona, porque cada persona es única, ¿no? Entonces eso está hablándose mucho en los altos mandos de recursos humanos. ¿Cómo hacemos que la experiencia laboral sea equitativa? ¿Cómo hacemos para que las personas tengan sus necesidades cubiertas por medio del trabajo y sabiendo que las necesidades que yo tengo como empleado van a diferir del resto de las personas? ¿Y cómo adaptamos eso para que sea justo? ¿Cómo adaptamos eso en nuestras formas de entender los roles, de las promociones, de los beneficios, etcétera, ¿no? También vemos el tema de desigualdad tecnológica y eso es lo que habíamos hablado de la brecha, ¿no? Si bien la tecnología avanza rápidamente, por otro lado,
estamos incluyendo a todos, sobre todo a las generaciones las generaciones anteriores que han tenido un proceso de adaptación a, a estas tecnologías. ¿Les estamos incluyendo en verdad o estamos ampliando más la brecha? Son esas preguntas que también tenemos. Y también el tema de transparencia en métricas de diversidad. Recordemos que toda iniciativa que se hace a nivel empresarial y en general necesitamos medir el impacto. Entonces necesitamos más transparencia en ello. En cuestiones de legalidad, claro, ahorita que viene la inteligencia artificial, estamos regulando, tenemos que buscar regulaciones. Y yo ahí me pongo mi cerebro de abogado. Siempre el derecho puede venir un poquito tarde porque todo avanza tan rápido, pero los procesos legales pueden tomar su tiempo. Entonces, claro, como estos dos procesos tienen que ir a la par y regulándose, ¿no? Porque siempre es bueno una buena regulación ante cualquier elemento nuevo en la sociedad, ¿no? Entonces, vemos el tema de los derechos de los trabajadores, ciertos movimientos que tenemos en los países, demandas también de mejores condiciones, y sobre todo políticas de diversidad, equidad e inclusión, que si bien son buenas a nivel legal, pero la implementación a veces falla porque no se entiende en sí cómo manejar estas políticas o generalmente se busca solo poner una ley y por magia y no preparar a las empresas para estos cambios, ¿no? Entonces es algo súper, súper importante. Y los derechos humanos van mucho de la mano con los principios de diversidad, equidad e inclusión y una importancia mucho más y obligación de las empresas a que los derechos humanos se cumplan. A nivel ambiental, pues claro, todo el tema de los cambios climáticos hacen que haya una migración, ¿no? Vemos que, y estadísticas dicen que a futuro, claro, las migraciones se van a ver mucho más extendidas debido a que ciertos lugares en el mundo van a ser inhabitables. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta y cómo esto va a cambiar la fuerza laboral que tenemos, ¿no? El tema de sostenibilidad, también la responsabilidad de las empresas en estos términos y el compromiso de estas también es algo muy importante. Y claro, los consumidores como activistas. No sé si lo han visto, pero pensemos como consumidores un rato, ¿cómo, cómo nosotros escogemos una marca? Muchas personas cogen una marca, bueno, porque les gusta, porque los precios son buenos, porque el servicio es bueno, pero también hay personas que vamos y van más allá y decían, ¿es esto ético? ¿Esta empresa está siguiendo lineamientos con respecto a derechos humanos, diversidad e inclusión, pertenencia, sostenibilidad a nivel general? ¿Están siguiendo estos lineamientos o no? Y vemos que cada vez más los consumidores estamos mucho más informados y tenemos estos pensamientos a la hora de escoger las empresas o los servicios o bienes que consumimos, ¿no? Y para reflexionar, no solo a nivel global, pero ciertos datos de América Latina e inclusión. Porque si bien somos una región muy diversa y es algo que yo como latino viviendo en Europa, soy muy orgulloso de ser latino y siento que tenemos una cultura muy rica, tenemos una cultura muy cálida, tenemos muchos aspectos positivos, también sabemos que siendo una región bastante diversa, y con una cultura en generalmente cálida y abierta, tenemos retos y hay mucho también que hacer. Y estos son datos que les puedo traer a la mesa, los pueden leer también. Ahí porque claro, somos unos, como yo les había mencionado, en temas de equidad vamos muy, muy mal y vemos en nuestras realidades. En Ecuador yo veo gente que tiene mucho, mucho, mucho frente a gente que no tiene casi nada. Y cuando vemos en grupos que generalmente se han marginalizado, como las mujeres, como en temas de etnia, la población afrodescendiente, la población indígena, la población LGBTQ+. Esto se extiende mucho más y ahí podemos ver, por ejemplo, si en Perú el 20% de la población, que es un índice muy alto, y aseguro que esta data se puede ser similar el resto de países de América Latina, la gente vive con menos de $2.5 al día, pero esto es aún mayor en la población indígena. Y también, claro, ser
de determinada etnia o ser de un grupo, un colectivo de orientación sexual diferente, lo que habíamos hablado de encajar, de no encajar en nuestras sociedades, hace que tengamos excluidos y ya de por sí tenemos brechas y barreras, ¿no? El dato que les traje de Brasil, una mujer afrodescendiente embarazada tiene 3 veces más posibilidades de morir en parto que una madre blanca. Entonces vemos que es un sistema, ¿no? O sea, vemos que a nivel de género, de grupos subrepresentados, llamémoslo así, eh, son, son una gran población y necesitamos incluirlas en la fuerza laboral. Necesitamos que estas personas tengan acceso y cada vez cerremos más la brecha. Y esto a veces le damos mucha responsabilidad al gobierno, ¿no? Que el gobierno tiene que hacer las políticas, que si tenemos un gobierno, el gobierno de turno no está a favor, está en contra, ellos tienen que solucionarlo. Y muchas veces, pues no, o sea, muchas veces la verdad la sociedad puede hacer este cambio, ¿no? Y es algo que de verdad me gustó porque en una encuesta que se hizo, el 70% de las personas, o 7 de cada 10, dijeron que las personas en puestos de liderazgo, como CEOs, deberían intervenir cuando los gobiernos no pueden solucionar los problemas sociales, sabiendo que las empresas, sabiendo que de nosotros desde nuestros roles, así seamos CEOs, pero así seamos personas de recursos humanos, personas en finanzas, personas en marketing, podemos hacer un cambio. Podemos establecer políticas, podemos establecer proyectos y tomar en cuenta tópicos de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia para establecer un cambio, eliminar estas barreras y no esperar a que el gobierno de turno genere estas políticas, ¿no? Y esta es una reflexión que les tengo. Pues el futuro del trabajo, les he presentado un macro tendencias que vienen, les he presentado ciertos datos de nuestra región. Ustedes también se pueden dar cuenta del día a día en América Latina y la diversidad que tenemos, ¿no? La diversidad que ya tenemos de fábrica, por llamarlo así. Pero si pensamos en el futuro del trabajo no va a ser inclusivo por defecto, porque llevamos años hablando, llevamos décadas, siglos teniendo grupos marginalizados, pero va a ser inclusivo si lo diseñamos y cuestionamos los sistemas y establecemos políticas, programas y proyectos en favor de reducir estas brechas, ¿no? Y bueno, aquí les tengo ya para hablar un poquito de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia para las empresas, porque pueden decir, bueno, John, todo es muy interesante lo que estás planteando y todo, pero ¿cuál es la ventaja? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué esto es de qué bonito es necesario, se debería implementar, ¿no? Entonces les traigo unos datos de un estudio que hizo McKinsey, o una de las empresas consultoras más grandes del mundo, en el año 2020, que se llama Diversity Wins, cómo la diversidad gana y por qué la inclusión importa, ¿no? En datos de diversidad, ¿ya? Como pueden ver en la presentación, las compañías en el cuartil superior de diversidad de género, entonces si tenemos políticas de diversidad en favor del género, de mujeres u otros géneros, en equipos ejecutivos, tienen un 25%, imagínense, un 25% más de probabilidades de obtener una rentabilidad superior que las que no. Entonces, el hecho de establecer políticas en solo un aspecto de la diversidad, que es diversidad de género, ayuda significativamente a la rentabilidad de las empresas. Vamos al tema de inclusión. Eh, y claro, no es suficiente con que tengamos diversos grupos representados en nuestra fuerza laboral. Estas personas tienen que sentirse incluidas, ¿ya? Estas personas, ya sea personas con discapacidad, personas de otras orientaciones sexuales a la heterosexual, mujeres, personas de distintos grupos socioeconómicos, ya, ok, podemos atraerlos a nuestras empresas, pero si los seguimos internamente excluyendo, si tenemos comportamientos excluyentes a ellos, tenemos sesgos, no les damos oportunidades, no va a funcionar. Necesitamos inclusión, ¿ya? Y esto es súper importante porque cuando uno se siente incluido, se siente más propenso a dar ideas, se siente más abierto o abierta a alzar su voz. Esto ayuda a la innovación, ayuda también a anticipar cambios que vienen. Eso, o sea, todos sabemos en el caso de conocedores de administración de empresas que siempre al estar con una ventaja competitiva, tenemos
una gran posibilidad de seguir subsistiendo en el mercado, ¿no? Entonces, la innovación, la participación, anticipación de las tendencias que se vienen en un mundo incierto como el cual vinimos ahora es importante, ¿ya? Y es cuando no solo la diversidad es importante, pero también hablamos de que las personas dentro se sientan incluidas. Y no solo que las personas dentro se sientan incluidas, pero que tengan un trato justo, que se hagan ajustes razonables de las necesidades de las personas. ¿Ya? Que haya oportunidades, que las brechas se vayan cerrando. Estoy hablando mucho de brechas porque eso es lo que el mensaje para mí actual, ¿no? Y cuando tenemos procesos equitativos, cuando vemos a todas las personas en un proceso de selección, cuando dejamos atrás nuestros sesgos, ¿no? Y nuestros empleados perciben que hay equidad y oportunidades para las personas, se sienten 3 veces más satisfechos y también se sienten con ganas de permanecer en la empresa. Y sabemos como profesionales de recursos humanos que los gastos que cada empresa tiene cuando tiene una retención baja son altísimos, son muy, muy altos. Es algo que se conoce, ¿no? Entonces, el tema de retención, y no llamemos la retención, pero confianza, trabajo en conjunto, cooperación entre el empleado y empleador, es algo que se puede lograr con procesos justos, procesos con equidad, con ajustes razonables hacia las personas. Y estos tres elementos dan este sentimiento de pertenencia, que es el resultado final que buscamos. ¿Y en qué se basa el sentimiento de pertenencia? Que yo como persona en mi lugar de trabajo me sienta cómodo, cómoda, ¿ya? Y sabemos que muchas veces estamos 8 horas o más en el trabajo. Entonces, imagínense, cuando estamos felices de trabajar en un lugar, vamos con gusto, vamos con ganas, vamos con energía, nos sentimos cómodos a cuando no nos sentimos cómodos. Pensemos cuando nos hemos sentido marginalizados, cuando hemos sentido que no hemos encajado. Feo, ¿no? Entonces nos sentimos cómodos, nos sentimos conectados. El humano tiene una ansiedad de conexión muy fuerte. Somos seres gregarios, somos seres sociales. Entonces, el hecho de que nos estemos conectados con el resto nos ayuda. Y ya de por sí saquemos esa fortaleza como latinos de esta cultura cálida de Tendemos, para que las personas se sientan conectadas y también con ganas de contribuir. Y ahí va lo que mencionaba, una persona que está con sentimiento de pertenencia fuerte, da ideas, alza su voz, da el extra, el kilómetro extra, da más allá, se pone la camiseta, se pone la 10 como diríamos en mi país. Entonces es algo muy importante el tema de sentimiento, de este sentimiento de pertenencia, que si favorecemos la diversidad, la equidad y la inclusión, tenemos ese sentimiento de pertenencia en nuestra fuerza laboral. Todo esto no lo digo yo, lo dicen estudios, ya lo demuestran, ¿no? Es algo que a veces uno como profesional ya se cansa, ¿no? En el sentido, no, pues ya está probado, es algo que no es es algo que nice to have, es algo que, bueno, puede ser bonito tenerlo, es algo que de verdad ayuda a tener una ventaja competitiva. Pero ¿cómo llevamos esto a cabo? Dirían ustedes, como profesionales. Y no solo tal vez si están en recursos humanos, pero también lo pueden exteriorizar a cualquiera de sus áreas, ¿no? Lo primero vamos a hacer un diagnóstico. Y esto es algo que en mi experiencia, en el rol en el que estoy, se hace, ¿no? Entonces nosotros tenemos una encuesta de satisfacción del empleado y revisamos lo que dicen, revisamos los comentarios que ponen, revisamos las métricas que tenemos de satisfacción, de percepción de cómo las personas sienten su compromiso, entendemos. Y no solo eso, pero también vamos más allá. Y nuestro equipo de analítica de datos nos dice eh, cómo se sienten las mujeres, cómo se sienten diversas generaciones, cómo nos sentimos como hombres también en el trabajo. También tenemos la posibilidad de preguntar de manera voluntaria personas si tienen una discapacidad o no, personas que tienen distintas orientaciones sexuales. Entonces, ¿cómo se sienten estas personas? Cuando escuchamos, no solo por respecto a la data que nos dan en las encuestas, pero conversamos con ellos a partir de grupos, focus groups, como se llama, y tenemos estos insights, ¿no? Es cuando podemos de verdad tener políticas que hacen sentido en la empresa, ¿ya? En la empresa que estemos. De ahí cuando entendemos esto y cuando traducimos no solo a data, pero lo traducimos a lo que se necesita, ¿ya? Ahí procedemos a diseñar, ¿no? Estas realidades y necesidades locales.
Entonces debemos a diseñar políticas, proyectos, programas adaptados al contexto que tenemos, porque a veces mucho que copiamos y no sabemos adaptar, ¿no? Entonces es importante la adaptación, porque yo a veces hablo con colegas de otras empresas, pero claro, yo trabajo en logística y a veces lo que me dicen colegas de otros sectores como hospitalidad, como aviación, tal vez yo lo tengo que, puedo tomarlo, pero lo tengo que adaptar un poco, ¿no? Entonces es importante ese diseño entendiendo el contexto en el que estamos, también entendiendo nuestro budget, nuestra capacidad, ¿no? Entonces, unas formaciones que podemos tener, grupos de empleados, de apoyo también, cómo ayudamos a nuestros líderes a que tengan esto en cuenta y que tengan un liderazgo más inclusivo. Estos pueden diseñarse mediante políticas, mediante capacitaciones, mediante actividades, y eso es la parte de diseño, ¿no? Y cuando ya tenemos esto, podemos hacer un despliegue y una medición. Entonces ya tenemos nuestra estrategia, ya sabemos lo que vamos a hacer, tenemos también esto de indicadores, porque recuerden, siempre necesitamos medirlo, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, fui responsable de una formación a nuestra plantilla a nivel global. Ok, no solo es, ok, se hizo la formación, no, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo vemos en nuestra encuesta de la satisfacción de empleado la opinión de las personas de esta formación? ¿Cómo vemos cambios de comportamiento en la cultura de nuestras fábricas, de nuestros sitios logísticos, ¿no? Entonces es importante medir y saber medir con claridad y saber comunicar. Recuerden, lo que no se comunica no existe. Entonces tenemos que establecer el caso, la narrativa de cómo estos proyectos han tenido impacto y han generado estas ventajas competitivas que tenemos, ¿no? No les traigo nomás teoría, pero les traigo ejemplos concretos de nuestra sociedad. Pizza se encuentra en México, es una pizzería, claro, pizza. Entonces, algo que me gustó mucho de esta empresa es que emplea jóvenes en el abandono social, ya sea porque no tienen hogar o que no tienen una brecha muy grande y no pueden acceder al mercado laboral formal. Pizza los contrata y ha encontrado el equilibrio financiero, ¿vale? Entonces ha comenzado a facturar ganancias en el primer año de operación de todas sus sucursales, ¿ya? Entonces esto demuestra que negocio inclusivo puede ser rentable y sostenible y no, o sea, y no es filantropía. Es algo que de verdad ayuda. Ayuda a nuestras poblaciones vulnerables, pero también ayuda a nuestro desarrollo económico, ¿vale? En cuestiones de crepes and waffles, personas en Colombia que están en la llamada, no sé si a mí me encanta, he tenido la oportunidad de ir, y era algo que yo pude ver que, claro, desde hace 35 años, la empresa tiene una política de contratación para mujeres jefas de hogar, ¿ya? Que muchas veces por los sesgos que tenemos, muchas veces porque no sabemos tal vez promocionar muy bien nuestras oportunidades laborales, no tenemos acceso a estos grupos, ¿no? Entonces, Crepes and Waffles priorizando este grupo vulnerable ha logrado, claro, a tener rentabilidad, a tener equidad, a incluir a estas personas que generalmente están excluidas del mercado laboral. Entonces, y bueno, Crepes and Waffles es una empresa bastante sólida, ¿no? Entonces, expandiéndose no solo en Colombia, pero en otras partes. Y bueno, obviamente, trabajando en DHL no podía no mostrar a mi empresa. Les hablé de esta formación que tuve la oportunidad de diseñar y esta formación se basa en básicos de diversidad, equidad, inclusión y respeto en nuestros centros logísticos, para nuestros equipos de primera línea, nuestros equipos operativos, ¿no? Y esto es impartido por los líderes de los centros logísticos. Y la TAM es algo que me enorgullece porque es la región que más ha certificado personas en el mundo. Llevan ya 57% de su plantilla en solo 8 meses de despliegue. Ya hemos como 20.000 personas. Y hemos visto en nuestras empresas de satisfacción, nuestras encuestas de satisfacción del empleado, que ha habido un incremento de 5 puntos en el compromiso laboral y también de su percepción con respecto a nosotros como empleador incluyente. Entonces, algo que vemos que hay un cambio, ¿no? Vemos que se está haciendo algo tangible en nuestra fuerza laboral. Y bueno, ya terminando un poquito, les tengo unas herramientas prácticas. ¿Cómo hacer rápido
cambios en nuestra cultura. Podemos hablar con nuestros operativos hasta tener una declaración de diversidad, de inclusión y pertenencia firmada por nuestros líderes. Es algo que, claro, pueden ver en distintas empresas, adaptarlo de nuevo, adaptémoslo de nuestra realidad. Podemos tener talleres de lenguaje incluyente y no hablo de lenguaje incluyente gramatical, pero hablo de un lenguaje en el que sabemos que estamos conscientes de otras personas que están con nosotros y que estas personas se sientan incluidas. Podemos revisar nuestros procesos de recursos humanos, ver dónde hay sesgos, hacer este proceso de quitar los sesgos a procesos y podemos hacer formaciones de express. La formación que les mencioné antes dura 1 hora y en 1 hora podemos tener estos nuevos pensamientos en nuestra fuerza laboral para que la cultura vaya cambiando, ¿no? Y la medición de impacto, podemos medir participación, porcentaje de sentimiento de pertenencia, la progresión de talento, cómo personas de grupos generalmente excluidos van avanzando en la carrera profesional, ¿no? Entonces, algo que les dejo ahí como cosillas que podemos hacer. Y hablando de la UOC, la verdad, como les mencioné, yo tuve la oportunidad de estudiar mi máster en gestión y dirección de recursos humanos. Y algo que me encantó en esos 2 años es la flexibilidad, porque yo pude trabajar y estudiar, hacer otras actividades, me gusta ser muy activo y me ayudó a tener propio ritmo, porque no tenía que ir a clases, siempre era asíncrono, ¿no? Entonces podía mucho flexibilizar mi tiempo, ¿no? Y aprender. Algo que también me gustó es que las materias del máster eran actualizadas, materias que tomé como transformaciones del trabajo, gestión de talento, dirección responsables, me ayudaron mucho a dar teoría a mi trabajo como profesional de recursos humanos y muchas veces me daba la libertad de yo aplicar los proyectos que hacían las materias al contexto de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, lo que me ayudaba a aprender más. Y lo último fue que yo hice una tesis, mi tesis tuve la oportunidad de la libertad de desarrollar mi tesis en cuestión de mi área de diversidad, equidad e inclusión y hablé de este tema en compensación y beneficios. Y cuando apliqué para el cargo que yo tenía, porque yo hice este máster antes de tener el cargo actual, a mi jefa le pareció muy interesante, ¿no? Entonces, es algo que también me ayudó mucho en mi trabajo y a conseguir el trabajo que tengo. Entonces, con esto les quería dar las gracias por su atención. Espero que les haya gustado y hayamos sacado reflexiones al respecto. Y le doy la palabra a Laura, que nos tiene que contar acerca de mi alma mater. Bueno, en nombre del agua queremos agradecerles por habernos acompañado en este webinar liderado por nuestro alumno John. Gracias, John, por el tiempo, pues por contar todo, no solamente tu experiencia como alumni WOC, sino también pues a nivel profesional con este tema. Esperamos que esta sesión haya sido enriquecedora y útil para pues el futuro académico y profesional de todos ustedes. En la UOC trabajamos día a día para ofrecer información de calidad, flexible, innovadora, personalizada y realmente pensada en el estudiante, para quienes buscan compaginar sus estudios con la vida profesional y la vida personal. Es por esto que nuestra propuesta es 100% online, nuestra propuesta educativa es 100% online, se adapta a las necesidades del mundo actual, poniendo al estudiante en el centro del aprendizaje. Em, Estos espacios los podemos hacer con el apoyo de nuestra comunidad, como el día de hoy John nos está acompañando, la cual es global y diversa. Si bien él está en otro lado, está en Europa, pero pues nos aplica su ponencia para América Latina. Contamos con estudiantes a nivel mundial, lo que nos permite crear redes de colaboración y aprendizaje que enriquecen la experiencia de una educación europea de calidad, global y 100% online. Hoy quiero aprovechar para contarles que tenemos una convocatoria abierta, convocatoria de becas actualmente abierta. Abrimos convocatoria de becas para Ecuador en colaboración con Minidec de 200 becas. Para Colombia son 150 becas que tenemos ahorita disponibles y para los demás países de América Latina y el Caribe también son 150 becas. Todas con todas cuentan con el 45% de descuento en el valor de la matrícula. Esto se los cuento para quienes quieran cursar un máster oficial 100% online con una formación flexible y adaptada.
En el chat les voy a dejar los links para quienes estén interesados, puedan encontrar más información de las becas. Igualmente tendremos una sesión informativa y para quienes estén en América Latina, para quienes estén en Colombia, vamos a tener una sesión personalizada presencial en Bogotá. También les voy a dejar la información de esto para quienes estén interesados, puedan inscribirse y conectarse a la sesión informativa para que conozcan más de la UOC, el modelo educativo, cómo postularse a una de estas becas y demás. Ya por último, pues los invito a visitar nuestra página web, consultar las convocatorias en diferentes programas que tenemos activas y postularse para ser parte de la comunidad WOC, una institución que cree firmemente en el poder transformador de la educación. Muchas gracias yo nuevamente a todos los asistentes y le Un doy paso a gusto. Flor para que ella pueda pues continuar con las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias Laura, gracias John, muy interesante la presentación, la verdad. Creo que tocaría hacer una parte 2, porque Con ya gusto, con gusto. hay mucho tema para hablar aquí. Paso rápidamente las preguntas, mientras tanto Sí, le digo claro. a todos los que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta para John o para Laura con respecto a los programas de la universidad, las becas y todo esto que estaba comentando, lo pueden hacer. De todas maneras, mañana van a recibir un correo electrónico en sus casillas con la grabación de este webinar por si lo quieren volver a escuchar. Y también con información de contacto de la universidad para que se pongan directamente en contacto con ellos y hagan todas sus preguntas. Laura les va a dejar aquí las páginas web donde pueden ver más información. Ya se las vamos a compartir. Mientras tanto, John, ¿te parece si pasamos a las preguntas? Porque son muchas Sí, y claro. tenemos apenas 10 minutos, así que vamos a tener que Venga, hacer vamos, vamos un a poco hacer cosas. rápido. Listo, no hay problema. ¿Cuál fue la habilidad o herramienta más importante que te dejaron estas experiencias en diferentes países y continentes? Porque claro, Mm, ya sí, has girado bastante. yo siento que lo principal es ser abierto. Saber que cómo yo hago las cosas, mi manera de pensar es por cómo yo me desarrollé, por cómo yo viví mi vida, por así decirlo, y cómo yo percibo la vida, cómo yo tuve la oportunidad de vivirla en este tiempo de existencia, va a diferir mucho de todos los aquí presentes. Cada uno tiene su historia y eso es lo que me ayudó mucho a saber que yo no hay una realidad y yo no soy dueño de la verdad o como son las cosas, como yo las creo, son así. Simplemente lo diferente es lo diferente. No es ni mejor ni peor. Entonces, eso me ayudó mucho a abrir mucho más mi mente y a tener menos sesgos y menos juicios, ¿no? Con respecto a las personas. Bárbaro. Y según tu experiencia, una pregunta de Carla, ¿cuánto están invirtiendo las empresas en inclusión y cuánto queda aún por hacer? Wow, queda bastante. Bueno, a ver, el tema de datos, te mentiría si te soltaría un dato actual, pero sí que ha habido este año en ciertas regiones como América del Norte, y esto se ve influenciado por las políticas actuales del gobierno de turno, sí ha habido un retroceso en las inversiones de para programas de diversidad, equidad e inclusión. Ahora bien, en otras regiones como Europa, regiones también como América Latina, como Asia Pacífico, Medio Oriente y África, sí que vemos que o se han mantenido, han bajado capaz un poquito o han ido en aumento. Lo que quiere decir es que sí que en otras regiones, cuando no hay estas barreras de gubernamentales, las empresas sí están viendo este tópico como importante. Ahora bien, tenemos que seguir continuando ello y para ello es lo que mencionaba, tenemos que demostrar que hay un impacto tangible en los programas que hacemos. Por eso el tema de indicadores es muy importante. Perfecto, gracias, John. ¿Y cuál es, según tu experiencia y lo que conoces, cuál es el país menos inclusivo de la región de Latinoamérica, ¿no? ¿Y cuál crees que sea el motivo? Yo la verdad, a ver, países menos inclusivos, más inclusivos, pues es algo bastante, va a depender. ¿Qué entendemos qué entendemos por menos incluyentes? ¿Incluyentes a qué tipo de grupos? Porque va a haber países en los que hay una exclusión a grupos de etnias, ya grupos étnicos,
o tal vez a mayor o menor, va a haber un país en los que haya una exclusión mayor a personas del colectivo LGBTQ+. Entonces, la pregunta pues va a depender mucho de qué hablamos por exclusión, ¿no? Entonces, eh, lo que te recomendaría es que veas mucho las estadísticas, que veas mucho datos de tu propio país y veas en qué el grupo, personas con discapacidad, colectivo LGBTQ+. Entonces, pero sabemos que cada país hay ciertos diversos enfoques, ¿no? Entonces, yo le invitaría mucho a la persona que me hizo la pregunta, es que revisemos qué tipo de exclusión queríamos saber. Pero lo que más trabaja América Latina ahora es sobre todo el tema de hombres y mujeres, o sea, de género, y también diversidad étnica con respecto a raza o Ok, grupo, nacionalidades, etnia. bárbaro. Una pregunta de José. Dice, saludos cordiales, John. Soy estudiante de la UNESUM de Ecuador. Ujú. ¿Qué Sí, Manaví, acciones, qué creo. acciones prácticas recomendaría para que las empresas en Latinoamérica integren de forma real la diversidad y la inclusión en su cultura laboral? Creo que, a ver, es lo que mencionaba antes, ¿no? Cada empresa, cada sector es un mundo. Lo que yo creo que hay que ver es como mucho ver la data, cómo es la demográfica de mi empresa, ¿ya? Y en base, y no solo la demográfica de mi empresa, pero la demográfica que está alrededor de mi empresa, ya sea si es una empresa local. ¿Qué grupos hay vulnerables? ¿Hacia dónde nos queremos abrir, ¿no? Entonces, yo creo que cuando analizamos esa data, podemos tener eh, programas de, ok, ¿cómo vamos a reclutar cierto grupo de personas? O si ya las tenemos dentro, ¿qué es lo que están queriendo estas personas y qué es lo hacia dónde llevamos? Y esto puede ser con ajustes razonables, por ejemplo, capaz, y hay muchas personas con eh, discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro espacio laboral tenga luces para avisar a las personas que algo está pasando, que nuestros líderes tengan lenguaje de señas, etcétera, que son cosillas que se ven a veces muy grandes, pero la verdad pueden ser ajustes bastante simples que se pueden hacer para incluir este tipo de personas. Entonces, lo primero, como decía, analizar la data interna y externa y para ello tener políticas o proyectos acorde a las necesidades de cada situación, ¿no? Porque, sobre todo en Ecuador, la situación de Manabí, que es donde está estudiando la persona que hizo la pregunta, va a diferir mucho del contexto de la capital, de Quito o de Guayaquil. Entonces es importante que las empresas hagan ese análisis primero de data. Bueno, muchísimas gracias, John. Em, Evelyn Machado nos dice, gracias, hola, gracias por el espacio. Soy profesional del área de recursos humanos de Venezuela. Elaborado en empresas que aún excluyen candidatos por color de cabello o por tatuajes. Es complicado cambiar esto cuando desde la gerencia de recursos humanos se apoyan a estas exclusiones y discriminación. Lamentablemente tenemos todavía ¿Ya? ejemplos, malos Eh, ejemplos. y ahí te baso como es cuestión de sesgo, entonces ahí es lo que hablamos, lo básico de diversidad e inclusión para todas las personas presentes es sesgos inconscientes, ¿ya? Entonces, cualquier grupo de cualquier formación de sesgos inconscientes, yo les invito a tenerla, ¿ya? También puede ser una parte 2, pero los sesgos inconscientes son lo clave. Entonces, ahí veo un sesgo inconsciente muy, muy importante en el grupo de recursos humanos, que eso se puede ayudar con formación. ¿Cómo son los sesgos inconscientes? Saber manejarlos y hacer que no influyan en este tipo de contrataciones. Porque miren, yo tengo tatuajes y los muestro en mi trabajo y es un contexto profesional formal al que voy y eso no me define a mí como profesional o como persona. ¿Ya? Capaz ahora que lo muestro, ciertas personas van a tener ciertos sesgos. Entonces, cuestión de eso, saber cómo manejar los sesgos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante a la hora de ser profesional de contratación. Bárbaro. Ahora, una pregunta de Caterina. Dice, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos extrapolar la pertenencia y la inclusión a empresas chicas, por ejemplo, de 15 personas, como startups de tecnología donde se trabaja en remoto y los empleados no quieren ni necesitan ir a la oficina? ¿Cómo fomentamos una cultura en este contexto? Eso es súper, súper interesante, la verdad. Y créeme que cualquier empresa puede beneficiarse de ello. De nuevo, ¿cómo, cómo es la demográfica de la empresa, de estas 15 personas? Trabajar remoto, mi equipo también es remoto, ¿ya? Mi equipo está en Reino Unido, está en Italia, está en Irlanda.
pero ¿cómo tenemos primero, tal vez, en nuestras dinámicas de equipo? ¿Nos conocemos en verdad? Como 15 personas, sabemos qué necesita cada persona y con 15 personas es más fácil. Saben los líderes cómo tratar a cada ellos, a cada uno del equipo. Tenemos dinámicas como equipo que nos ayudan a conocernos mejor, ir más allá. Tenemos, cada persona que está trabajando remoto tiene ajustes razonables. Sabemos que esa persona tal vez es madre o padre de familia, alguien tiene a su cuidado, regulamos los horarios en eso, tenemos esas políticas. O lo más básico, tal vez hay una persona que tiene alguna discapacidad visual o el tipo, o lo más básico, somos daltónicos. Estamos, aplastamos el clic que dice accesibilidad en muchos de nuestros softwares para que el mismo software te dé tips de accesibilidad. No lo sé. Entonces es algo que podemos, cositas pequeñas pueden hacer la diferencia, ¿no? Bárbaro. John, vamos terminando. Una pregunta Sí, de cuéntame. Ana. ¿Cómo evitar que en cualquier política y o cuota, en el caso de México, no quede sin efecto real? Vale, eso es algo que se basa mucho el término de las cuotas y por eso se está viendo muy mal el término como de reclutar a personas de grupos vulnerables. Te voy a tratar de responder en lo más corto posible. Eh, Hay que entender que las personas que cuando se hacen este tipo de iniciativas de reclutamiento, no se están reclutando y nunca se debe reclutar por el hecho de reclutar, ¿ya? Sobre todo, no se recluta a alguien por el hecho de que tenga una discapacidad, o no se recluta a alguien por el hecho de ser mujer o de otro género. No. La diferencia es que esta persona es totalmente capacitada para el cargo, pero en cuestiones de escoger se prima esta persona porque, claro, hay una desventaja ya por default, pero la persona es capaz. Entonces, yo creo que el error que se pasa en muchos procesos de contratación es que las personas están contratando por contratar, no buscan grupos, organizaciones que les pueden ayudar a buscar este talento de determinado grupo. Entonces, obviamente, si las empresas reclutan por contratar, las personas no son competentes y de nuevo se genera esta narrativa de solo lo contrataron por tener una discapacidad o por ser mujer, entonces va a haber esta negativa, cuando debería ser, ok, voy a contratar, voy a trabajar con organizaciones que me ayuden a contratar, a ver mis job postings, de ver cómo contrato, de ver cómo manejo entrevistas y escoger una persona capacitada y de por sí de este pool de aplicantes. Entonces creo que eso es cuando de verdad el tema de las cuotas o el tema de tener diversidad de otros grupos es cuando cobra sentido. Nunca sacrifiquemos competencia con solo contratar por cuotas. Ok. Bueno, John, una última pregunta. Sí, Lamento claro, porque tenemos bastantes no hay consultas. problema, no hay problema, Dicen, también vengo del mundo del derecho. ¿Qué recomiendas el máster si aún no trabajo en recursos humanos? definitivamente. Sí, yo también lo vengo, tenía mis dudas y yo hice mi máster a la par que comencé mi carrera en recursos humanos. Entonces, sí, sobre todo también como derecho, seguramente debiste haber tenido derecho laboral. Entonces te ayuda mucho a entender cómo funciona el término de manejo de legislación laboral y eso te puede ayudar. Entonces, mi mensaje, no tengas miedo a cambiar cualquier estudio, te ayuda y puedes transferir las habilidades y los conocimientos de tu pregrado al posgrado de máster. Entonces, totalmente recomendado. No, no hay Bárbaro, problema. bueno. Bueno, últimas preguntas. Sí. Unifico todo en una, así puedes responderlas. Ujú, ujú, ¿Cuáles han sido los motivos por los que algunas empresas han reducido su apoyo a las políticas de inclusión? ujú. Y por otra parte, nos preguntan, ¿qué estrategias se pueden emplear en una sociedad donde la economía no se arropa? Y como empleadores, aquí tenemos un empleador que nos consulta, nos Ujú. vemos limitados para ofrecer planes adaptados a la realidad de los colaboradores. Ok. La primera pregunta te digo es simplemente por miedo al tema o desconocimiento de cómo se ejecutan ciertas normativas, sobre todo en países que tienen regímenes antidiversidad, equidad e inclusión. Pero también lo que te digo, ¿cuáles han sido los motivos? Que la empresa de verdad solo siguió la moda y la empresa no ejecutó programas transversales
y solo lo puso en papel, ¿ya? A eso, creo que esos son los principales motivos, que la empresa nunca lo vio como como algo que debería ser, algo que es natural, sino algo como moda, porque todas las empresas, los demás lo hicieron, entonces se adaptan al gobierno de turno, ¿no? Entonces eso es algo que se ve mucho en Estados Unidos. Entonces veo mucho eso. Y correspondiendo a la segunda pregunta de empleador, creo que a veces pensamos que necesitamos hacer una gran inversión cuando podemos hacer estas quick wins que les llamaba. El simple hecho de que cuando estén buscando personal, quiten años de experiencia, ¿ya? Y pongan habilidades, en vez de reclutar por años de experiencia, recluten por habilidades, o vean los sesgos, qué palabras estamos usando, hasta le pueden preguntar a la IA, qué tan inclusiva es algo ya una diferencia. Una formación de una hora, porque hay muchas que pueden hacer, hay muchos ejemplos en YouTube, ahorita la democratización del conocimiento es muy alta, ¿ya? Y pueden hacer una formación de respeto a la diversidad o pueden mostrar un video en cualquier reunión que pueden tener, que hay muchos en YouTube, los puedo recomendar, puede hacer la diferencia en una cultura de diversidad e inclusión. Enseñar a respetar, enseñar a hablar con los demás, hablar con los colegas. Una campaña pequeña de respeto es algo que puede ayudar y no necesitas un budget tan grande. O con lo que les decía, si su empresa usa Microsoft, siempre hay un botoncito de accesibilidad y les enseña cómo ser más accesibles, cómo tener software o de crear documentos, PDFs, presentaciones más accesibles a las personas. Eso ayuda bastante. Y escuchar a los que tenemos y hacer ciertos ajustes. A veces los ajustes no requieren tanto, tanto, tanto cambio, tanto presupuesto. Entonces, ese sería mi mensaje. Bueno, con este último mensaje entonces nos despedimos. Agradezco muchísimo a John por Un esta gusto, hermosa presentación, realmente que como decía, merece una parte 2. un gusto. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando, conectados durante más de una hora, haciendo sus preguntas también. Gracias, Laura, por estar aquí con nosotros nuevamente. Si desean recibir su certificado de asistencia, pueden hacer clic en el enlace que les dejé en el chat y recuerden también de abrir los enlaces que ha dejado Laura para quienes estén interesados en información sobre los programas de de la UOC y las becas que están vigentes en este momento. Muchas gracias nuevamente a todos. Me despido. Hasta el próximo webinar organizado por WIUNI. Espero volver a verlos pronto. Bueno, John, muchísimas gracias Gracias a de nuevo. ustedes. Muchas gracias. Les deseo a todos Gracias. un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche para John, dependiendo Sí. de dónde nos estén escuchando. Que tengan todos un hermoso día. Chao. Igual, muchas gracias. Chao, Igual, chao. adiós. Chao.